Bienvenidos a la sección Socialización Proyecto de Aula. Contamos con dos documentos. El primero es el desarrollo del proyecto de aula y el último la plantilla del informe final. Comenzamos con el desarrollo. Elegimos si es un proyecto de aula o un proyecto integrador de aula. Para nuestro caso, proyecto de aula. La propuesta es aplicar los principios y o factores de distribución de planta. En este caso, nombre del proyecto, establecer una propuesta de mejora en una determinada área de la empresa tal a partir de los principios o factores de distribución de planta. Después relacionamos los nombres de los estudiantes de máximo 3. Ingresamos la fotografía de los estudiantes. Un resumen puede ser el siguiente. En la empresa tal, en el área determinada para análisis, se cuenta con un diagnóstico inicial, el cual contempla una situación actual en la distribución de planta, así como la descripción de los síntomas, causas y efectos presentados, que es la descripción del problema. Por último, se formula una situación de propuesta como parte de la mejora, teniendo como base metodológica los principios y factores de la distribución de planta. En un problema o necesidad contamos con tres aspectos básicos. En otras palabras, para la investigación de un problema contamos con tres lineamientos: síntomas, causas y efectos. El ejemplo básico: una persona con gripe, síntomas: temperatura alta, malestar general, flujo nasal. Las causas: contacto con alguien que esté contagiado, virus en el ambiente. Y los efectos: que la persona no puede laborar, o sea, el tema del ausentismo laboral. Un ejemplo: excesiva distancia a recorrer en el flujo de trabajo, ese es el síntoma. ¿Cuál es la causa? Mala distribución de las máquinas. Y el efecto: movimientos innecesarios y fatiga por parte de los operarios. Y así sucesivamente, de acuerdo pues al análisis que realicen. Vamos a contar con un objetivo general, que es establecer una propuesta de mejora de distribución en el área determinada de la empresa tal. Los objetivos específicos: esos objetivos específicos deben estar relacionados en alguna parte del proyecto de aula. Por lo general van enfocados al resultado. Por ejemplo, realizar un diagnóstico de la situación actual del área tal, incluyendo los síntomas, causas y efectos. Eso hay que tenerlo como evidencia. Diseñar un diagrama o esquema fotográfico de la situación actual del área determinada. Documentar los factores o principios de la distribución de plata necesarios para el proyecto. Eso es en la metodología. Aplicar una propuesta de mejora a partir de los principios o factores de distribución de planta. O sea, podemos aplicar otras herramientas que ayudan a mejorar y a dar cumplimiento a los principios y o factores de distribución de planta. Aplicar un tema de orden y aseo, 5S, otros más específicos como el código de razones, el SLP. Después, el cuarto punto es la descripción de la empresa. Entonces hacemos una descripción, 2 párrafos: origen, ubicación, a qué se dedica y los productos o servicios que ofrece. En la metodología describimos la herramienta o herramientas técnicas a aplicar. Por ejemplo, vamos a aplicar los principios y los factores de distribución de planta como parte de ese análisis. En el ejemplo, a partir de los principios y factores de la distribución de plantas, se establecerá una mejora en el área tal de la empresa determinada. Antes de iniciar con los principios y factores de la distribución de plantas, se empieza con la definición de la distribución de plantas, como entrando en el contexto del módulo. Y recordemos que esa definición es con normas APA. Continuamos con la metodología, ya definimos con normas APA, en este caso los principios o factores. Entonces, el principio de integración de conjunto, principio de mínima distancia recorrida, principios de flujo de materiales, principio de espacio cúbico, principio de satisfacción y seguridad de los colaboradores. En este caso es muy aplicable este principio en los proyectos de aula. Por ejemplo, no tener zonas de demarcación, no contar con equipos de emergencia en el área analizada. Eso va a generar que accidentes laborales, enfermedades laborales. Entonces se hace mucho énfasis en ese principio.
O sea, realmente en la metodología se va a definir todos los principios y factores, pero no necesariamente vamos a aplicar todos los principios, sino pues nos enfocamos en algún un principio o factor aplicable y así sucesivamente. Entonces, como son los principios o factores de la metodología, continuamos con el proceso. Muy bien. También, en caso de que apliquen, por ejemplo, un 5S para el tema de orden y aseo, entonces se incluiría aquí en la metodología. Entonces aquí colocaríamos 5S, qué es 5S, los beneficios de las 5S, cuáles son las 5S. Un ejemplo, si van a aplicar el código de razones SLP, definen qué es el código de razones, cómo lo van a aplicar, etcétera, etcétera. Pueden hacer como propuesta. Y aquí les decía que al final de la metodología establecen, en este proyecto de aula se enfocarán en los principios determinados o factores para aplicar la mejora en el área o también incluir pues la herramienta técnica aplicable. En cuanto a los resultados, aquí por ejemplo evidenciamos unos ejemplos, un antes y un después, en este caso por ejemplo cambio en techos, un antes y ya la mejora. Después de ese análisis, mantenimiento de fachada, antes y después. En estos casos es bueno tener un planear, por ejemplo, si vemos que las fachadas, la parte locativa, o sea, las instalaciones locativas, no se está haciendo gestión, entonces establecer un programa de mantenimiento de instalaciones locativas, que es básicamente un Excel en donde se describe los tipos de mantenimiento locativo que se vayan a hacer, las fechas, los responsables y otra columna con su seguimiento y su registro fotográfico, puede ser. También recordemos que por resolución 0312 es un estándar mínimo que la empresa debe hacer el tema de mantenimiento de instalaciones, de maquinaria, etcétera. Aquí contamos con un tema de almacenamiento, un antes y después, zonas de demarcación. Por ejemplo, en algunas empresas puede que esa demarcación esté borrosa, no esté visible, no haya senderos peatonales, todo eso va a ser parte de esa mejora. En algunos casos se requiere muchos recursos, pero se puede describir la mejora, o sea, alterar cómo puede quedar esa solución. No necesariamente se requiere que se ejecute esa mejora, sino que se establece por medio de una gráfica de cómo quedaría esa situación final. Por ejemplo, aquí también incorporar los equipos de emergencia. Algunas empresas no cuentan con eso y eso también es de cumplimiento legal. También nuestros equipos también deben de estar inspeccionados. Por ejemplo, el extintor se debe recargar cada año, pero se debe hacer una inspección de cómo está su estado, si está bien ubicado, si tiene buen acceso, se debe verificar los manómetros si está conforme y nos podemos apoyar también en una descripción de esa mejora. Por ejemplo, en caso de implementar un 5S, entonces ahí se pone cómo es la situación actual y la situación propuesta con la aplicación de la 5S. En el 7, en el impacto del proyecto, se puede tener en cuenta 5 aspectos. Por ejemplo, este proyecto impacta en el tema ambiental de esta forma. Por ejemplo, con el tema del almacenamiento, galones de pintura, por lo general, cuentan pues con diques en caso de un derrame para evitar que se dañe todo el material, o sea, el que está alrededor y que puede generar una reacción, un impacto ambiental considerable. Si no, no lo tenemos en cuenta en el impacto. También el impacto de este proyecto en el tema económico, o sea, esa mejora que vamos a aplicar, cómo va a ser ese impacto económico. Lo mismo en el tema social, lo mismo este impacto del proyecto en el tema académico, con qué logros vamos a tener. Lo mismo ese impacto del proyecto en el tema empresarial. Entonces ahí tenemos 5 aspectos. No aplica, no lo tenemos en cuenta, pero básicamente aplicaría a estos proyectos en ese impacto económico,
ese impacto académico y ese impacto empresarial. Ya lo que es el impacto ambiental y el impacto social toca analizar el proyecto como tal, si aplica. Ya incluimos acá 3 conclusiones, las referencias con normas APA. Aquí colocamos el índice de interés porque los 2 archivos, el cual uno es el desarrollo y el otro ya la presentación final, van a estar en el Drive. Entonces se pueden poner acá. Ok, también contamos ya con la plantilla del informe final. Antes de empezar con la plantilla es importante que ese desarrollo del proyecto de aula se verificará en la semana 15 y ya la plantilla del informe final será la socialización por parte de los integrantes del proyecto de aula en la semana 16. Vamos a mirar la plantilla. Aquí básicamente colocamos el nombre del proyecto, el cual está incluido en el desarrollo. Aquí colocamos los integrantes, colocamos ya el módulo, pues este ya está escrito. Contamos con también el docente, la fecha en este caso es el último mes del semestre. En la siguiente presentación podemos colocar una imagen de la empresa, una descripción. Esa descripción puede ser la misma que esté allá en el desarrollo. ¿Cuál es la metodología aplicable? En este caso serían los principios. Podemos colocar una gráfica ahí de los principios, describiendo los principios o los factores. Y si hay que aplicar otra herramienta técnica de mejora, pues se incluye ahí también, por ejemplo, lo que es las 5S, código SLP, bueno, varias que permiten esa mejora de esos puestos de trabajo, de esas instalaciones, por así decirlo. En resultados colocamos las imágenes, un antes y un después y una descripción, lo recomendable, de lo más significativo de esa mejora. Las conclusiones, las mismas que están en el desarrollo. También incluimos el póster, que es en una sola diapositiva, tener pues como todo el consolidado. Aquí ponemos el título, descripción de los integrantes, el resumen, problema o necesidad, podemos incluir la tabla, objetivos del proyecto, metodología, los principios o factores, lo que vayamos a aplicar como tal, los resultados, el antes y el después y las referencias bibliográficas. También cada estudiante debe realizar la autorización de difusión de obras por cada diapositiva un estudiante. Importante tener en cuenta nombre completo aquí en X, donde tenemos que hacer los cambios y aplicarle pues al programa que está estudiando, ingeniería industrial, tecnología en producción industrial, etcétera. Colocar acá el título como tal, la firma digital y la fecha. De esta forma finalizamos la socialización del proyecto de aula. Muchas gracias y todo lo mejor. Felicidades.